Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Defensores de la Fe de Guayama, particularmente aquel grupo de hermanos que nos reunimos los domingos para estudiar la Biblia. En el día de hoy nos corresponde un pasaje bíblico que es uno de mis favoritos. Se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 21. Trata sobre el encuentro de Nicodemo con el Señor Jesucristo. Como ustedes ya saben, porque lo hemos discutido en lecciones previas, este Evangelio según San Juan trata de una manera muy distinta la vida de Jesús, porque lo trae desde el punto de vista altamente espiritual y teológico. En otras palabras, presentando a nuestro Señor Jesucristo como lo que es, en esencia, lo más importante, que se refiere a la realidad del Hijo de Dios, portador de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios para el hombre. El pasaje que estamos considerando presenta a un hombre llamado Nicodemo, que pertenecía al grupo de los fariseos. Los fariseos eran una élite política, intelectual y económica en medio del pueblo judío. De hecho, muchos de ellos, y en este caso Nicodemo lo era, pertenecía al Sanedrín. Y el Sanedrín era lo que podríamos considerar en el lenguaje moderno el Tribunal Supremo judaico. Sí, que era un hombre que ostentaba una posición social, que tenía unas creencias muy particulares, que las vamos a mencionar. Los fariseos creían firmemente que el ser humano era un ser espiritual y que tras la muerte había otra vida, que el ser humano continuaba existiendo después de la muerte, y creían en los ángeles. Eran bien escrupulosos en el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, en cierta forma se puede considerar que eran unas personas que buscaban, que estaban de una manera u otra buscando de Dios de la manera más honesta posible. Sin embargo, como eran seres humanos, como somos todos nosotros, ellos estaban imbuidos de un gran sentido de dignidad, de superioridad. Ellos se creían superiores a todos los seres humanos a su alrededor, porque ellos se esmeraban tanto en el cumplimiento de la ley. En este mundo de los fariseos, donde estaba formado y pertenecía Nicodemo de una manera prominente, este hombre tenía y sufrió una perturbación en su modo de pensar. ¿En qué consistía? En que el Señor Jesucristo hablaba unas cosas que en realidad a él le parecían correctas o tenía dudas al respecto, y por tal razón va donde él a hacerle preguntas a nuestro Señor. Y el Señor le dice: ¿cómo es que tú, siendo fariseo? No se olviden que Jesús anteriormente los había llamado sepulcros blanqueados. Los consideraba que no eran lo mejor de Israel. Pero este hombre vio en Jesús un faro de luz y fue a preguntarle, y Jesús le contestó todas sus preguntas. Y de ahí trata esta porción que estamos considerando en el día de hoy. Sin embargo, podemos aprovechar la oportunidad para aclarar algunos vocablos, algunos términos que aparecen en la Biblia con relación a los judíos y las personas que eran líderes en este pueblo, y que es conveniente que lo tengamos lo más claro posible. Por ejemplo, ¿cuál era la diferencia entre los fariseos y los saduceos? Los fariseos, su origen histórico está alrededor del año 500 antes de Jesucristo, para la época de la construcción del segundo templo. En cuanto a sus creencias, los saduceos no creían en el más allá, no creían en la vida futura, no creían en la naturaleza espiritual del ser humano. Ahora, eran muy cumplidores de la ley,
Ellos decían que la evidencia más grande de que un ser humano estaba haciendo la voluntad de Dios y estaba cumpliendo con la ley era su bienestar socioeconómico. En otras palabras, si tú eras rico, era porque Dios te bendecía. Pero si eras pobre y estabas en tribulación, era porque te lo merecías, porque estabas en pecado. Esto se parece un poco a algunas sectas que en el día de hoy pululan por el mundo. Bueno, otro término interesante que debemos aclarar es el de rabí. Cuando Nicodemo viene donde el Señor Jesucristo le dice rabí, y rabí lo que significa es ser un maestro y ser líder de un grupo. Dentro de la religión judaica pues existe la institución rabínica, por lo tanto nosotros aún en el día de hoy pues podemos ver cómo hablamos de los rabís dentro del pueblo judío. No se olviden tampoco que en el día de hoy ningún judío puede decir con seguridad, de hecho ni con seguridad, ni con poca ni con mucha, puede decir de qué tribu de las 12 tribus de Israel él pertenece. Por lo tanto, esto del sacerdocio dentro de los levitas es una cosa de la cual no se puede hablar en el día de hoy. Así que Jesús era un rabí porque era un maestro y tenía un grupo de personas al cual él impartía una enseñanza espiritual. Él aceptaba que se le denominara de esa forma y así lo hacía la gente. Con relación al personaje de Nicodemo, nosotros lo vemos aparecer más adelante para la época de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Tanto Nicodemo como José de Arimatea, que era otro ciudadano prominente, pertenecían al Sanedrín y trataron de defender al Señor Jesús de las intenciones judaicas de llevarlo al Calvario. No lo lograron. Por estos dos discípulos de Jesús, que eran discípulos en secreto, porque las posiciones sociales que ostentaban los ponían en alto riesgo si se identificaban con Jesús, después de su muerte decidieron que ellos no se iban a ocultar más. Y fueron donde las autoridades judaicas y pidieron el cuerpo de Jesús para darle una sepultura honrosa. Así que, hermanos, en este pasaje vemos a un hombre, Nicodemo, que viene donde Jesús para que le ilustre el camino de la vida eterna. Para los judíos existía el concepto del reino, y el reino para ellos era un reino de naturaleza humana. Cuando él le pregunta a Jesús sobre el reino, porque había escuchado a Jesús hablar sobre el reino, Jesús le dice claramente que su reino no es de este mundo, y le explica que cuando él habla de su reino, habla del reino, su reino con un carácter individual y espiritual, un reino que se comienza a vivir aquí en esta tierra y que se continúa viviendo en la eternidad. Y ante Nicodemo Jesús declara, expone de una forma que hasta nuestros días de hoy nos llega y conmueve nuestro corazón. La razón última que movió a Dios a que se diera la Epifanía, a que su Hijo estuviera con nosotros, a que se diera Emmanuel, Dios en medio de nosotros, cuando le dice que de tal manera amó Dios al mundo. Eso está en el capítulo 3, versículo 16, que está entre los versículos que estamos estudiando, donde le contesta a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje para hoy. Muchas personas dicen que este versículo es el Evangelio en miniatura y yo estoy de acuerdo con eso. Una vez más. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios los bendiga, hermanos de la Iglesia de Defensores de la Fe de Guayama. Continuemos con estos estudios, mantengamos nuestra fe en alto, sigamos adelante, a pesar de todos los problemas que se nos vienen
en medio de la pandemia, de las crisis que hay a nivel social y político, nosotros estamos claros, estamos tranquilos, sabemos en quién hemos creído y seguimos hacia adelante en el nombre del Señor.